es esa gran virtud. Ya estamos de regreso, seguimos con su matinal a media mañana en este día jueves y ahora vamos a conversar inmediatamente con nuestro psicólogo, porque es nuestro. ¿Cómo estás, querido Jorge? Jorge Escudero Bello, quien nos acompaña nuevamente en un bloque de salud mental. Así es, Lili, muy buenos días, no, ya casi buenas tardes. Estamos Muy casi. contento de compartir contigo, querida Lili. Sí, igualmente, Jorge, te extrañábamos y y las seguidoras del matinal también nos dejaron muchas preguntas. ¿Qué está pasando con nuestro psicólogo? Que no lo hemos visto, así que ya vuelve, ya está de regreso con nosotros para seguir abordando temas muy, pero muy importantes. Y el día de hoy justamente vamos a estar hablando sobre quizás la inquietud que pueden tener muchos padres y madres que... es específicamente cómo puedo enseñarles a los niños a cuidarse de los extraños, que es algo que quizás más de alguna familia lo ha tenido que vivir. Lo primero, Jorge, y vamos de lleno con el tema, ¿por qué es necesario enseñarles a nuestros niños a cuidarse de personas extrañas? Sí, es muy importante porque actualmente la infancia, la adolescencia se ve expuesta a muchas vulneraciones a sus derechos. Lamentablemente siguen habiendo secuestros de niños y niñas, agresiones sexuales contra niños y niñas, malos tratos físicos o emocionales que pueden darse en diversos espacios. Espacios de protección, entre comillas, como lo podrían ser los espacios familiares, hasta espacios escolares, en la calle, en las iglesias, en las comunidades. Entonces, como la meta no es que estemos con miedo en todo contexto, hay que tener información para saber en qué contextos hay que entregar más protección y en qué contextos hay que fortalecer ciertos ambientes para que sean protectores. Sí. Vamos a hablar de una manera preventiva aquí. Claro, claro, lógicamente. Jorge, ¿de qué manera le enseñamos entonces a cuidarse? Y para eso yo sé que tenemos algunas imágenes que vamos a estar mostrando, así que en casa muy atentos a las recomendaciones que nos está entregando Jorge. Así es, nosotros podemos tener distintas estrategias, así es que vamos a ver la primera estrategia que tiene que ver con lo siguiente. Usted en su casa enséñeles a sus hijos e hijas cuándo es apropiado hablar con extraños y cuándo no. No sé si recuerdas, Lili, o ustedes que están en su casa, cuando muchas veces a uno le dicen no hables con extraños. Claro. Sin embargo, hay veces en las que esa frase o esa indicación a los niños los confunde, porque con extraños se pueden vincular en muchos momentos, cuando van al almacén, al supermercado, e incluso un extraño puede ser una persona que los protege. Entonces vamos a tener la idea de que hay veces en las que sí hay que hablar con extraños. Por ejemplo, si yo estoy acompañándote, yo soy tu mamá, tu papá, un adulto con el que estoy acompañado, yo soy el adulto y estás conmigo, y si un extraño se acerca y te dice buenos días, te saluda, se despide de ti, te da alguna indicación, en el fondo ahí podemos hablar con un extraño o una extraña porque es una persona que no conocemos y que no es peligrosa, no tenemos la seguridad de que sea peligrosa. Claro. Sin embargo, por ejemplo, en otros momentos, si un niño está en su casa y ve que hay fuego en su casa, que alguien se desmayó, que alguien necesita ayuda, inevitablemente hay que enseñarle que tiene que salir de la casa para protegerse y para buscar ayuda con los vecinos, que son extraños, por ejemplo. Claro. Entonces, en esos contextos sí es conveniente que se les diga hay que hablar con extraños, pero bajo ciertas condiciones. Sin embargo, cuando no hay que hablar con extraños, por ejemplo, si tú estás en un lugar y una persona se te acerca y te ofrece dulces, te ofrece ciertos juguetes para que tú hagas algo que a ti te incomoda, para que le acompañes a algún lugar y tú no sabes cuál es ese lugar. Generalmente a los niños se les dice, te invito a que vamos a ver unos perritos, unos cachorritos, Claro, que hay en ti, que hay se que utilizan cuidar. estrategias, Jorge, de cómo llamar la atención de los niños, que es con juguetes, con dulces, con perros, que claramente sabemos que quizás van a llamar la atención y van a ceder, ¿cierto? Exactamente, entonces en esos casos no debemos hablar con extraños. O sea, Así es ahí que, le tenemos que enseñar a decir que no y a alejarse, ¿cierto? exactamente, esa es la segunda recomendación, Lili, enseñarles a decir que no y alejarse. No vas a ser irrespetuoso, no va a haber ningún problema que alguien te vaya a sancionar o a retar porque tú dijiste no. Si alguien se acerca a ti, incluso si es una persona que tú conoces, que ya no es una persona extraña, sino que es una persona que tú sabes el nombre, sabes dónde trabaja, está muy cerca de ti y te ofrece hacer algo que a ti te incomoda, tú puedes decir no
y alejarte lo más rápido posible. Vamos a imaginar que estamos en un centro comercial, en el mall o en el centro, alguien se acerca, justo en algún momento tú te quedaste viendo unos juguetes y yo estaba viendo otra cosa, alguien se te acercó, te hizo sentir incomodidad, tú le dices no y corres hacia una persona que sea segura para ti, o le pides ayuda a alguna persona extraña en la que tú confíes. Frecuentemente se le dice, te puedes acercar a una persona extraña que puede ser, por ejemplo, alguien que tenga uniforme, que puede ser un guardia, puede ser un carabinero, una carabinera, a alguna persona adulto mayor, por ejemplo, una señora te puedes acercar o te puedes meter en un almacén donde tú puedas estar seguro y ese lugar esté cerrado. Entonces digo no y me alejo. Claro, hay otro punto que es el que vamos a estar revisando, que es el que sigue, que es también súper importante lograrlo en nuestros niños y niñas, que es enseñarles a no guardar secretos. Así es, y aquí hay una indicación que sirve para tenerlo en cuenta con los niños y las niñas, pero también en la familia. Frecuentemente hay veces en las que los adultos le decimos a los niños que mientan, sin ánimos de que perjudicarlos. Por ejemplo, si viene esta persona, dile que yo no estoy. Entonces le estamos diciendo que guarden un secreto y que mientan para protegerlos. Entonces eso, que es una acción inofensiva, porque no le va a hacer daño a nadie, más allá de que a lo mejor la persona ha perdido su tiempo, es una información que llega al niño y que le dice, entonces está bien guardar secretos. Claro. Entonces nosotros también tenemos que ser honestos y decir que no vamos a guardar secretos con ninguna persona, independientemente de cuál sea el secreto. Es decir, los niños y las niñas no deben tener secretos con otras personas. ¿Qué vamos a distinguir y cuál es la dificultad que a veces aparece en las familias? Pero si nosotros tenemos un cumpleaños y esto es secreto y es un cumpleaños sorpresa, en el fondo uno dice, no es secreto, es sorpresa. Claro. Es decir, muchas personas saben y vamos a hacer algo que es diferente. Entonces, no vamos a guardar secretos porque las personas que intentan agredir a los niños les dice, esto es un secreto que va a quedar entre tú y yo. Si tú dices esto, yo voy a hacer algo contra tu mamá, yo sé dónde vives. Hay niños que incluso han referido, han amenazado con matar a la mamá, con matar al papá, y claramente con ese nivel de terror que se infunde, el niño y la niña cede frente a esa amenaza. Entonces, no vamos a guardar secretos con ninguna persona, ya sea adulta o sea alguno de nuestros pares. Perfecto. Y acá se da otra figura que es donde la familia, o sobre todo la madre y el padre, es el ejemplo a seguir de sus hijos. Entonces acá es enseñarle a nuestros hijos a no guardar secretos, a no mentir, pero nosotros también hacer lo mismo, porque finalmente ellos van copiando lo que van viendo en el día a día. Así es, ahí lo beneficioso es que está muy bajo nuestro control mostrar ese ejemplo. Claro. Y estamos hablando de cambios, porque sabemos que esto de decirle al niño que mienta, que diga esto, pero en realidad no es algo muy cultural, sí, que quedaba como en la familia y no pasaba nada. Pero los tiempos han ido cambiando, las situaciones riesgosas para los niños van aumentando y ahora que tenemos más información es bueno que demos el ejemplo. Todo adulto, profesores, profesoras, papás, mamás, tíos, tías, abuelas, todos deben estar ahí alineados para que el niño o la niña sepa. Perfecto. Vamos avanzando entonces, Jorge, con el siguiente punto, que también es bien importante y es justamente el que estamos viendo, ¿no? Enséñeles a seguir su intuición. Así es, la intuición tiene que ver con esta reacción emocional y física que tenemos cuando sentimos que algo no anda bien o que algo es agradable y yo me puedo quedar ahí. Por ejemplo, este es un ejemplo que a veces yo doy cuando hago relatorías, cuando me reúno con papás y mamás. ¿Les ha pasado que usted llega a una reunión o llega a un lugar y usted dice, hoy el ambiente está como pesado, sí, como que me quiero ir de aquí? O uno va a una fiesta, hoy como que no, mira, la música está buena y todo, pero como que me quiero ir, no me siento bien aquí. No encontramos las explicaciones para decir por qué nos sentimos así. De hecho, nos preguntas, ¿pero por qué te quieres ir? No sé. Pero hay algo que a ti no te encaja. Con los niños y las niñas la intuición está aún más clara. Entonces hay que enseñarles a respetar las señales que su cuerpo les entrega. Si una persona se acerca a ti y te hace sentir incomodidad, por ejemplo, que se te seca la boca, se te seca la garganta, sientes que no puedes hablar, te dan ganas de ir al baño a orinar, te dan ganas de vomitar o te sientes débil como si te fueses a desmayar o a caer, tu intuición te está diciendo que es mejor ahí decir que no y arrancar, alejarse lo más pronto posible porque tu intuición te está diciendo que hay algo que no está bien.
y la intuición se va a activar, por ejemplo, cuando hay personas que a los niños les dicen comentarios sexualizados, cuando a los niños les dicen, por ejemplo, uy, la polola, ¿cuándo la vas a tener? Y ya te estás dando besos con otros niños, niñas. Entonces, esas son preguntas que se les deben hacer a los adultos si es que el adulto quiere responderlas. Pero esas situaciones incómodas generan un desagrado, que el niño no tiene todas las palabras para decir por qué le desagrada a esa persona o ese contexto, pero su intuición le está diciendo no y alejarse lo más pronto posible. Perfecto. Y nos vamos a quedar con la última recomendación, Jorge, que es la número 5 y que está relacionado también a cómo o a quién poder pedirle ayuda ante una situación. Así es, ya que les decimos que hay que decir que no y alejarse, ¿hacia quién nos vamos a dirigir? Entonces hay que hablar con los niños acerca de cuáles van a ser sus adultos de confianza. En contraposición a los extraños o a las extrañas, tenemos adultos y adultas de confianza. El adulto de confianza, vamos a ver, ¿quién es para ti un adulto de confianza? Si los niños dicen mi perrito, mi abuelita que falleció, alerta, porque necesitamos que sea un adulto que esté cerca, una persona con la cual ellos compartan. Entonces nosotros le podemos decir, yo puedo ser tu adulto de confianza, tú te puedes acercar a mí, contarme aquello que te complica, que te alegra, conversar conmigo, y yo te trataré de una forma respetuosa y veremos la forma de resolver algunos problemas. ¿Quién más podría ser tu adulto de confianza? Idealmente tener al menos a 5 personas que sean adultos de confianza que los niños recuerden al mirar los dedos de su mano. Incluso con los más pequeñitos podríamos poner nuestra mano en una hoja, marcar la mano y que cada dedito muestre con un dibujo a una persona. Cosa de que en los momentos de tensión, donde su intuición le diga hay que arrancar de aquí, ellos recuerden, este dedo significaba mi papá, el otro mi mamá, el otro mi profesora, el otro alguna persona del colegio, de la familia, alguien del barrio. Por eso es importante, ¿quiénes van a ser tus adultos de confianza? Idealmente dígale a esos adultos. ¿Sabe qué? Yo le dije a mi hijo que usted era su adulto de confianza, así es que él tiene su número de teléfono, él sabe dónde usted vive, porque esa relación entre vecinos, imaginando, es algo seguro. Entonces, cualquier cosa que pase, nuestros hijos se apoyan entre ellos o nos apoyamos como vecinos, por ejemplo. 5 adultos de confianza como mínimo que sean representados por cada dedo de su mano. Está increíble la recomendación. Recordemos que estamos hablando con Jorge de qué manera le podemos enseñar a nuestros niños o niñas a cuidarse. Jorge, cuando hablamos de esto, de estas señales, de estas opciones que nos entregas, ¿de qué edad estamos hablando? Y me refiero a los niños y niñas, porque cada vez lamentablemente hay pequeños vulnerados. No necesariamente son adolescentes, son más chiquititos, y dependiendo la edad también es las herramientas que uno les puede entregar o también la alerta que pueden tener. ¿De qué edad o a partir de qué edad podemos enseñarle a nuestros niños a cuidarse? Sí, aquí voy a señalar brevemente 3 puntos que van a permitir resolver la duda que tú nos compartes, Lili. Primero, cuando un niño o una niña vive maltrato, no es culpa de él que no se haya defendido o que no haya logrado responder bien o que no haya aplicado ninguna de las sugerencias que respondimos hoy día. Es culpa de la persona que lo agredió. Entonces, para que el papá diga si algo te pasó y a lo mejor tú no supiste qué hacer, no fue tu culpa. Lo otro, respecto de la edad, los cuidados preventivos como estos parten antes de que los niños lleguen a la casa o al mundo, desde el periodo prenatal. Uno dice, pero ¿cómo me va a entender lo que yo le digo? Claro. Parten desde las palabras que usted le entrega a su hijo o a su bebé, en el fondo, que está en proceso de gestación. Él o ella sabiamente va a reconocer qué palabras son palabras cariñosas, afectuosas y qué palabras inspiran miedo. Por ejemplo, un bebé puede reconocer cuando alguien le está dando una caricia, su piel le está enseñando, el oído le está enseñando, o la audición, el olfato, pero también puede saber cuando alguien, por ejemplo, le pega o lo quema, como puede suceder también con los lactantes cuando reciben malos tratos. Entonces, desde ahí, para que más adelante, cuando tengan, por ejemplo, 2, 3 o 4 años, ellos sepan reconocer cómo se siente que te traten bien y cómo se siente cuando te tratan mal. La gran dificultad es que hay niños que muchas veces crecen con una muy baja autoestima y con malos tratos, por ejemplo, en su entorno más cercano. Entonces llegan a otros contextos, como el contexto del pololeo, el contexto del colegio, sin haberse sentido bien tratados. Claro. Entonces, cualquier trato no va a tener como tanta claridad respecto de cómo es sentirse bien tratado.
Entonces desde pequeñitos uno nos dice estas recomendaciones directamente, pero con el trato uno le va mostrando cómo es recibir buenos tratos. Y las indicaciones, usted puede ver, por ejemplo, si su hijo o su hija ya sigue órdenes. Probablemente al año y medio, él o ella ya está atento a lo que usted le haga, a los movimientos, a los sonidos. Desde ahí en adelante uno le puede ir mostrando, le puede dar dando indicaciones. ¿Cuándo va a ser más claro a lo mejor? Cuando ellos estén en la etapa preescolar, 4 años, 5 años, donde también tenemos la ayuda de la escuela, donde ya están en prekinder o en kinder, donde ellos están siguiendo órdenes, van guiándose de acuerdo a las normas, entonces ahí va a ser mucho más claro y de paso ya van a estar en contacto con más personas. Así es que desde ahí, como ven, tenemos varias edades y distintas formas de poder hacerlo. Perfecto, Jorge. Como siempre, un seco entregándonos ahí toda esa información para poderlas aplicar en nuestro día a día y en este caso en el cuidado de nuestros niños y niñas. Agradecerte por conversar con nosotros como siempre, pero hacer la invitación a que se puedan contactar contigo ante cualquier duda, consulta. La verdad es que tú tienes disponibilidad para poder justamente realizar una consulta psicológica, por ejemplo, online, que las estás realizando. Cuéntale a los televidentes. Así es, nos podemos seguir encontrando. Mis redes sociales están siempre disponibles para ustedes. Me pueden encontrar como Psicólogo en Casa en Instagram, Facebook o en YouTube. En Instagram tengo una guía gratuita que es un ebook, un libro digital donde hay posibilidades de que usted pueda ver cómo hablar de sexualidad con sus hijos y sus hijas. Solo pídemela y yo te mando el link para que la puedas descargar. En Instagram, Facebook y en YouTube, Psicólogo en Casa. Les dejo mi WhatsApp también por si desean realizar alguna consulta, alguna pregunta o bien si desean agendar una atención psicológica a distancia. Y ahí nos podemos seguir encontrando. Así es que ahí nos seguimos viendo y por supuesto aquí en el matinal también. Muchas gracias, Jorge, que estés muy bien y nos vemos pronto. Un abrazo, con mucho gusto. Hasta pronto. Hasta luego. Ahí estábamos conversando con Jorge Escudero Bello, psicólogo infanto-juvenil, y hablando de este tema tan importante, cómo puedo enseñarle a nuestros niños y niñas a cuidarse de los extraños. Bueno, ese tema lo estuvimos revisando y usted puede verlo en la repetición a las 15:30 horas y a las 3 de la madrugada aproximadamente. Nos vamos a ir a nuestro último corte comercial y ya estamos de regreso.